Recording this computer. Y vámonos en vivo a Facebook. Ahí les encargamos que nos echen la mano, si tienen chancita de compartir, ahorita ya va a empezar la transmisión. Got it. Perfecto. Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos en vivo por el Facebook de Susceptible Lab. Y siendo las 10:05, tiempo de Sonora, les mandamos un abrazo a toda la comunidad de Sonora. Vamos a iniciar con la conferencia, nada más un minutito. Ok. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la tercera conferencia de Susceptible Lab. Ya llevamos 3 semanas platicando sobre elementos que nos hacen reflexionar sobre la dirección y la redacción de nuestros proyectos. Quiero agradecer al Instituto Sonorense de Cultura por el apoyo para esta iniciativa a través del trabajo que se está realizando por parte de la convocatoria PECDA Sonora del Programa de Estímulos a la Creación y todo esto pues fortalecido por el sistema, ¿no? El SACPC, el sistema de apoyos también a la creación a nivel nacional. Queremos pues recordarles que Susceptible es una voluntad, es un esfuerzo por parte de todas las personas que conforman esta dinámica del estímulo a la creación para que todos podamos ayudarnos mutuamente en una red sobre compartir nuestros conocimientos y pues pensar cómo podemos mejorar todo lo que estamos haciendo en pro del desarrollo cultural de Sonora a través de nuestros proyectos de creación. Entonces, con esa esencia nace Susceptible, tratando de, pues, estudiar y analizar, pero sobre todo reflexionar 4 temas muy importantes que tienen que ver siempre que hacemos proyectos en papel, ¿no? Proyectos culturales en papel, que tiene que ver la decisión de elegir la gestión cultural y planear estratégicamente nuestro proyecto, la decisión también de comunicar y aplicar marketing y promoción y difusión para todo lo que requiere nuestro proyecto y nuestro trabajo para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y lo que sería la procuración de fondos, que esa va a ser la conferencia con la que vamos a cerrar con la doctora Alfa el próximo sábado. Pero el tercer elemento, yo creo que el que cohesiona todo esto es el diseño de los proyectos culturales desde su impacto, ¿no? Y esto es lo que esta mañana Bruno Ríos viene a platicar con nosotros. Y te agradezco muchísimo, Bruno, que estés aquí. Es Sonora para Sonora. Ahora sí que Bruno y yo tuvimos que venir a Houston a conocernos. Bruno tiene muchísimo tiempo viviendo acá en Texas y fue a través de Proyecto Puente, a través de los proyectos que nos conocimos. Entonces ya llevamos varios cafés y pláticas y entonces me da muchísimo gusto que estemos coincidiendo en este proyecto, Bruno, que es Susceptible. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Erika. Sí, qué curiosa es la vida, ¿no? Venir a coincidir por acá y también es muy grato para mí poder aportar para el proyecto y pues también para la gente de Sonora, ¿no? De mi tierra. Gracias. Yo les platico brevemente de Bruno para empezar nuestra conferencia. Si quieren, pueden dejar, si están con nosotros ahí en el Zoom, pueden dejar sus preguntas en el chat. De hecho, también Delma, Lupita, Alejandra, todo el equipo de PECDA están dejando la lista de asistencia en el chat. Si se pueden, por favor, registrar, dejarnos su correo. Tengo pendiente de mandarles los PDFs de las conferencias anteriores y también se va a unir la de Bruno. No es que se nos esté olvidando, digo, tengo pendiente
porque viene todavía el cierre de Susceptible, donde van a poder tener ustedes material descargable de todo lo que estamos platicando, y ahí van a estar esas conferencias. Entonces, para iniciar en la mañana de hoy, que vamos a tener una charla con Bruno, les platico que él es autor, es educador y ciclista. Eso es muy importante porque eso define a Bruno. Es originario de Hermosillo, Sonora, y radica en Houston, Texas desde ya hace tiempo. Es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Houston con maestría en estudios hispánicos. Es licenciado en literatura por el Tecnológico de Monterrey y ha publicado en Gulf Coast. Si tú ves que digo algo ahí, me corriges la pronunciación, si ves que no le atino. En Literal Magazine, en Borderlines, en Voices Breaking Boundaries, en Tierra Adentro, en La Otra, Frontal, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Portales del Colegio de Sonora, Hiedra, Periódico de Poesía de UNAM, Lubina, Revista Literaria de la UDG, entre otros. Es fundador de Books and Bikes Houston, un proyecto padrísimo que luego les platicamos de qué se trata. Y bueno, pues Bruno es conferencista que ha sido invitado en múltiples congresos académicos como el Juan Bruce Novoa Mexican Studies Conference de US Irvine, el Congreso Internacional México Transatlántico del TEC de Monterrey, la Latin American, Latino and Iberian Studies Association of the Pacific Northwest Conference, LASA International Conference, el Congreso Anual de la Asociación Internacional de Literatura y Cultura Femenina Hispánica, en la LASA International Conference en el 2015, el Congreso de la American Comparative Literature Association, el Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea, entre otros. Entonces, cuando yo le dije a Bruno, te quiero invitar a una, a una conferencia, me dijo, sale, ¿de qué se te antoja que platiquemos? Y yo le dije, ¿sabes qué? Necesitamos tu mirada, tu visión, necesitamos esa parte crítica que nos puede dar un espacio para reflexionar sobre cómo salirnos de nosotros mismos y pensar en el papel que tiene nuestro esfuerzo de un proyecto cultural con el todo, ¿no? Entonces creo que van a disfrutar muchísimo esta conferencia. Disfruten a Bruno, disfruten la manera en cómo él les platica las cosas, y vamos a estar aquí al pendiente por si alguien tiene algún comentario o pregunta. Bruno, bienvenido a Sonora de nuevo y bienvenido a Susceptible Lab. Gracias, Erika. Muy bien. Yo creo que una de las cosas importantes para comenzar a pensar proyectos culturales, específicamente proyectos que se generan desde ciertas disciplinas, es empezar a cuestionar desde el principio cómo vamos de las ideas a los conceptos, ¿no? Primero tenemos una idea, después desarrollamos un concepto y después pensamos en su impacto, ¿no? Y yo creo que este es el proceso incorrecto, o tal vez habría que repensar ese proceso, y lo que propongo es incorporar el impacto desde el inicio, desde el primer momento de la idea, ¿no? Una de las cosas que quiero hacer hoy es precisamente procesar a través de la escritura, ¿no? Cuando nos ponemos de verdad a escribir el proyecto para una convocatoria como el PECDA. Yo lo que hice es un poco escribir esta conferencia también, que es una manera, creo yo, muy, muy importante para pensar lo que queremos hacer. Escribir es una forma del pensamiento, y yo creo que es una manera importante para comenzar a entender de verdad lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, comencemos por ahí. Hablemos primero de ideas y conceptos. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Cómo pasamos de las ideas al concepto y después a la articulación, ¿no? Que me parece muy importante. Entonces, habría que comenzar con lo básico, ¿no? ¿Es primero el huevo o la gallina? ¿No? De entrada, la pregunta debe parecernos absurda, ¿no? La respuesta es también absurda porque resulta imposible, ¿no? Así podríamos cambiar estas variables y poner otras palabras. ¿Qué viene primero, el concepto o las ideas? Muchas de las cosas que planteamos cuando estamos generando nuevos proyectos se basan en ideas que vienen desde la disciplina a la que responde el proyecto. Es decir, si es un proyecto de un libro, entonces su justificación tiene que ver con la escritura en sí misma, su valor literario e incluso con el tema que se busca desarrollar. Si es un proyecto de danza,
la misma cosa, ¿no? El arte en sí mismo normalmente se considera como un juicio de valor que busca justificar su potencia con su propio universo, con la calidad de su producción y la complejidad de sus técnicas. En un mundo ideal, yo creo que esto sería lo deseable, ¿no? Que podamos seguir hablando del arte por el arte, etcétera. Lo mismo pasa con ciertos proyectos culturales, ¿no? Que no necesariamente son artísticos, sino que pertenecen a otro tipo de disciplinas. Lo que quiero un poco es que desafiemos hoy esta idea de que el valor de un producto o proyecto cultural se encuentra solo en sí mismo. De hecho, si le preguntáramos a la inmensa mayoría, creo yo, de los ciudadanos, dirían que invertirle dinero a la cultura y a las artes sería una pérdida de tiempo o tal vez una pérdida de recursos, ¿no? En un país como México, yo creo que la cultura sobrevive única y exclusivamente, o tal vez casi única y exclusivamente, y por razones históricas, gracias a la voluntad política de las instituciones gubernamentales por seguirle inyectando dinero al asunto, ¿no? Y yo creo que esta es obviamente una herencia del priismo, ¿no? Del régimen priista, del modelo corporativista por querer amasar el apoyo de los gremios culturales e intelectuales. Pero bueno, esa es otra charla que podríamos tener en otro momento. Pero en fin, yo creo que hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Más bien, yo creo que lo que quiero decir hoy es que para poder articular de formas potentes un proyecto que sea susceptible para precisamente recibir recursos públicos, es indispensable que lo saquemos de los límites de su disciplina. Eh, para decirlo pronto, hay que considerar de entrada, desde las ideas iniciales que construyen un concepto general de qué es el proyecto, su potencia social y política. Entonces, si bien pensar el proyecto desde su génesis es importante, siempre la parte más difícil es, creo yo, articularlo por escrito, ¿no? Eh, es también, creo yo, una noción que me interesa que desmontemos, ¿no? Esta idea eh, de que hay que primero pensar las cosas y luego escribirlas para una convocatoria, para una beca, para un proyecto más amplio, ¿no? Para recibir ciertos recursos. Yo creo que hay que pensarlo al revés, ¿no? Escribir, creo yo, es por necesidad pensar el proyecto, ¿no? Ponerlo en palabras, no solo para recibir la beca o el apoyo, sino para entenderlo de veras, ¿no? Nosotros mismos. Quizás, yo creo, solo escribiéndolo en palabras precisas o tal vez más conmovedoras, podamos de verdad entender por fin lo que estamos haciendo. Mejor aún, creo yo, escribir es hasta cierto punto una forma de habitar por un buen rato eso que necesitamos entender de fondo, ¿no? Por cierto, si alguien, interrúmpanme, o sea, yo creo que esto es bien importante. Yo no quiero venir lo que sea que yo diga el día de hoy no es una prescripción, es básicamente una propuesta, ¿no? Y Yo lo te que me interrumpo. interesa es que, sí, interrúmpeme. Yo te Y interrumpo, yo soy excelente para es, interrumpir. me interesa mucho que tengamos una conversación. Obviamente, esto puede ser incluso no solamente nuevo, sino controversial. Entonces, venga las interrupciones y podemos discutirlo. En fin, lo que creo es eso, ¿no? Habitar un poco este proyecto, el proyecto que estamos articulando, es una manera de pensarlo a fondo y de habitar en él hasta cierto punto por un momento, ¿no? Entonces, esto sería en primera instancia, ¿no? Tiene la pregunta inicial sería, ¿cómo pasamos de las ideas al concepto y después a la articulación, ¿no? O más bien, ¿cómo revertimos esto, ¿no? ¿Cómo pensamos primero la articulación y después pensamos a través de esa articulación el concepto y las ideas, ¿no? Una de las cosas que tendemos a hacer más bien de manera muy natural, es a pensar de forma reaccionaria, ¿no? Se nos ocurren una serie de ideas y reaccionamos queriendo condensarlas en un concepto que las englobe de manera elegante o nítida, ¿no? Se nos ocurre algo, después lo metemos al concepto y después lo articulamos, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Ya que pensamos en este concepto, entonces nos ponemos a escribirlo
como para solicitar cualquier apoyo o espacio que se necesite y un largo, etcétera, para poder llevar a cabo el proyecto que queremos hacer, ¿no? Aquí lo que propongo es que comencemos básicamente con la articulación desde el principio, no reaccionando, sino pensando a través de la forma en la que lo pensamos. ¿Qué quiere decir esto? Que consideremos la potencia del impacto de lo que estamos haciendo desde el comienzo, a través de esta articulación, y no como un añadido que viene después, ¿no? Esto en un momento les voy a mostrar, ¿no? Hay para mí los proyectos más interesantes y los que han sido más exitosos, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Y también voy a usar muchos ejemplos de los Estados Unidos a los que creo que podemos también aprenderles ciertas cosas. No todo, obviamente hay cosas que me parece que son únicas al mercado norteamericano y en general el mercado del arte en los Estados Unidos, pero que podemos aprender ciertas estrategias que han sido sumamente exitosas para tender puentes entre cosas que aparentemente no están relacionadas y sobre todo, ¿no? Para la conferencia que viene después de cómo jalar recursos, no solamente públicos, sino también de otro tipo de organizaciones y demás para poder realizar los proyectos que tenemos en mente. Bien, a mí estos proyectos que me parecen sumamente exitosos, esos que de veras creo yo que merecen la atención que normalmente no tienen, son aquellos que buscan trazar no una idea o un concepto o una técnica nueva de hacer ciertas cosas, de hacer una nueva obra de teatro, un nuevo libro de ficción, un nuevo performance, una nueva instalación o lo que sea. Más bien son este tipo de proyectos que han surgido sobre todo en las últimas décadas, en donde hay un puente que se traza entre cosas que aparentemente no están relacionadas. Y voy a hablar un poco más de eso más adelante, pero esto es de entrada el concepto que quiero proponer hoy, ¿no? Entonces, podemos generar un marco conceptual de lo que queremos hacer, eso está bien, pero si no consideramos desde el inicio el impacto que buscamos lograr más allá de la disciplina o de los límites de la que estamos haciendo, entonces nuestro proyecto creo yo que no va a tener el mismo éxito. Les hablo un poquito, por ejemplo, de lo que hice yo con Books and Bikes, que parece que cosas que no tendrían por qué estar relacionadas tal vez, ¿no? Es decir, libros y bicicletas, cosas que normalmente no pensamos juntas. Lo que yo quería hacer al principio era básicamente juntar las dos cosas que a mí me apasionaban, ¿no? De ahí surge una idea inicial y después dije, bueno, ¿y cómo se hace esto, no? Y más bien lo que hice es tratar de incluir un componente social y económico de una región específica que es digamos, la metrópolis de Texas, que es Houston, esta metrópolis gigantesca que está hecha además a través de la industria petroquímica y hecha para el automóvil, y buscar una especie de proyecto que más bien tuviera un enfoque social y hasta cierto punto político de dinamitar estas nociones en donde la cultura y el transporte democrático, digamos, una democratización del transporte, estuvieran más o menos mezcladas en sí mismas. Es al mismo tiempo Books and Bikes un club de libros sobre ruedas, ¿no? Tal vez, dicho de manera así como muy nítida, pero también es una especie de proyecto de activismo social que busca cambiar las maneras en las que pensamos la movilidad en la ciudad en específico y en la región en términos más generales, ¿no? Entonces, desde el primer concepto, creo yo, que pensé más bien en cuál era el impacto más allá de lo propio, ¿no? Más allá de lo exclusivamente disciplinario, y así básicamente es la propuesta que vengo a platicarles el día de hoy, ¿no? Así, digo, podemos hablar un poco más de Books and Bikes si les interesa al final de la charla, con mucho gusto. Eh, para volver un poco al meollo del asunto, ¿no? Estos son básicamente los proyectos que por lo menos a mí más me interesan y que creo que pueden ser más convincentes para aquellos que buscan, por decirlo pronto, el favor de las burocracias, ¿no? Una de las cosas que creo yo que tenemos que hacer, y es algo que le repito, por ejemplo, a mis alumnos todo el tiempo, hasta el hartazgo tal vez, es que no se puede generar nada nuevo si no sabemos lo que ya se ha hecho. Entonces, lo que quiero hacer hoy también es mostrarles algunos de estos proyectos
que por lo menos para mí son indispensables y que creo que tenemos que pensar de manera profunda para, no para copiar proyectos, que además, y para ser completamente transparente, copiar para mí me parece algo completamente genuino. Y yo creo que hay que pensarlo de maneras productivas. La copia no es necesariamente un plagio, sino una influencia, ¿no? Y está un poco negarnos a la ansiedad de las influencias, como diría Harold Bloom, es un poco perder la primera batalla, ¿no? Hay que asumir esas influencias y hay que asumirlas de maneras inteligentes. En fin, yo creo que crear como es una ventana hacia este tipo de proyectos, creo yo que es ver lo que se ha hecho en otros lugares también y que puede servirnos como un punto de partida para ilustrar qué tipo de intervenciones podemos generar desde las trincheras propias, ¿no? Desde nuestros propios espacios y nuestras propias disciplinas, ¿no? Entonces vayamos ahí, ¿no? Como diría Miguel de Cervantes, por la calle del ya voy, se va a la casa del nunca, entonces vayamos allá, ¿no? Entonces, bien, un poco esto es como la introducción a la charla, vamos a los ejemplos específicos. Y veamos como primer ejemplo, mi propuesta es ver el plátano, ¿sí? Este es el plátano. Y el plátano es fascinante, es una pieza fascinante de arte que fue increíblemente controversial en el 2019, ¿no? Esta es la pieza, lo que están viendo en su pantalla es literalmente un plátano con una cinta de, digamos, una cinta industrial, ¿no? De esta cinta gris que todos conocemos para sellar tubería, ¿no? Pegada a una pared y se acabó, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, creo yo, esta pieza es puro concepto, ¿no? Es una pieza de arte conceptual que busca cuestionar un poco siguiendo al dadaísmo y a otro tipo de movimientos vanguardistas que vinieron a principios del siglo XX, cuestionar la institucionalidad del arte y también un poco provocar, ¿no? Una respuesta que además se logró con creces, ¿no? La pieza en sí misma, ¿no? Es decir, el plátano en sí mismo importa pues, muy poco, ¿no? El concepto de la pieza es lo que importa, ¿no? Es lo que nos lleva a considerar su provocación, por decirlo pronto, ¿no? La pieza en realidad le han puesto el plátano del Art Basel o lo que sea, pero en realidad la pieza se llama Comediante. Entonces, de ahí viene la provocación, ¿no? Es una instalación de este artista italiano que se llama Mauricio Cattelan y que se expuso en el Art Basel en Miami y se vendió además por la ridiculísima cantidad de $120,000. ¿No? Híjole, yo tengo varios plátanos aquí en la casa, me hubieras dicho antes. No, y esta es la cosa, ¿no? Precisamente, Erika, una de las respuestas es, bueno, pues cualquier persona se le hubiera ocurrido poner un plátano en una pared y ponerlo pues en una exhibición de arte del más altísimo nivel y lo que tú quieras, ¿no? El problema es que las instituciones que regulan qué es arte y qué no es arte, qué es un proyecto que vale la pena y qué no es un proyecto que vale la pena, son en realidad las que deciden quién puede poner un plátano en una pared, ¿no? Si cualquier persona va y dice, bueno, yo, fulanito de tal, voy a hacer esto, pues se van a reír de nosotros en la cara. Pero si eres Mauricio Cattelan, ¿no? Que está tratando de imitar o iniciar una provocación a través de una pieza como esta, pues entonces ahí cabe, ¿no? Cabe y además genera esta reacción desmedida en donde dicen, bueno, entonces el arte ahora es puro conceptualismo, y nada tiene sentido, la técnica se perdió y demás. Obviamente, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que hay que pensar el concepto desde el principio, donde el concepto mismo es el arte, ¿no? El concepto mismo es la provocación que tenemos, ¿no? Bien, entonces, parto de aquí precisamente porque el concepto tiene desde su génesis una provocación interesante. Este mismo artista, años atrás, en el 2016, hizo otra intervención en el Museo Guggenheim, por ejemplo, en donde hizo lo siguiente. Esta instalación se llama América y cambió, por ejemplo, uno de los baños literalmente del Museo Guggenheim y lo puso
o lo cambió por un retrete hecho totalmente de oro, ¿no? Como una especie de crítica social, obviamente durante los años de Trump en Estados Unidos, donde famosamente tenía este baño hecho de oro completamente en su casa, ¿no? Una cosa, pues, de entrada absurda y ridícula, ¿no? Entonces, cualquier persona que va a la exposición en el Guggenheim no solamente puede ir a ver las piezas que están ahí, sino ir y usar el retrete como cualquier otra persona más, ¿no? Entonces, a eso voy con pensar el concepto desde el principio, ¿no? Había que pensar en su impacto desde una especie de provocación, en este caso, sociopolítica, ¿no? Y está en el concepto mismo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, ¿no? Que hay que decir es, aquí el concepto se impone a la idea, en el sentido de que su provocación está en la naturaleza de su materia, ¿no? Lo que compras, ¿no? Esta persona que compra el plátano, pues no compra el plátano se va a pudrir y lo que compra son una serie de instrucciones que dice, bueno, cuando se pudre el plátano, pon otro en la pared y ya tienes la pieza y es otro catalán, ¿no? Entonces, básicamente estamos jugando es este juego en donde la provocación está en la naturaleza de la materia del proyecto, ¿no? No hay pieza ni arte sin su potencial social y político o sin su propósito como punto de partida, creo yo, ¿no? El para qué de la obra es la provocación, la controversia, el hacer evidente la tensa relación entre el arte y su institucionalidad, entre quienes dicen qué es un proyecto artístico y quienes lo hacen, ¿no? Y el proyecto, creo yo, de este artista específicamente es tender el puente entre una contradicción y otra, ¿no? Y hacerlo visible, ¿no? Y eso hace que la provocación sea efectiva. Eh, Veamos ahora otro proyecto que a mí me parece sumamente interesante, que es Prada Marfa. No sé si alguien lo conozca, pero es muy, muy famoso. ¿Prada qué? Prada Marfa, ¿no? Está en su Ok. pantalla. Ujú. De entrada, pues parece algo que no es, ¿no? Prada Marfa es un proyecto súper interesante que está aquí cerca de un pueblito muy pequeño que se llama Marfa, Texas. Está muy, muy cerca de la frontera con México y además está en el desierto, muy, muy cerca de una de las reservas nacionales más importantes de Estados Unidos, que es la Reserva Nacional de Big Bend. Eh, en fin, pues, el proyecto en sí mismo es un proyecto absurdo también, ¿no? No es una tienda, más bien es una escultura que se asemeja a una tienda de la marca de ropa Prada, ¿no? Lo lindo es que nunca podría ser una tienda, o sea, la tienda, tú puedes ir, visitar la escultura, pero no puedes entrar. De hecho, nunca hay nadie ahí, simplemente está ahí y hay que verla y ya está al estilo de un Partenón, ¿no? Es un edificio para verse desde fuera. Y este proyecto está hecho por un dúo de artistas daneses que se llama Elmgreen y Draxet y costó, y vean la bella coincidencia, $120,000 para Mm, construirse, ¿no? Estoy viendo un hilo conductor ahí. Exacto, ¿no? Entonces, esto obviamente ya no es, vendimos una pieza conceptual de arte por $120,000, esto se hizo con fondos privados de diversas ONGs, ¿no? Y también con algunos fondos del Estado para poner, pues, esta locura en medio del desierto del Estado de Texas, ¿no? Y además fue tan exitosa que ahora, pues, está en medio de la nada. Obviamente no se puede tener ningún tipo de consumo en esta tienda, entre comillas, ¿no? Y la belleza de un proyecto como Marfa, Texas, perdón, de Prada Marfa, se encuentra también en su concepto, ¿no? Más que en su producto. Los creadores de las instalaciones colaboraron primero con Prada, con esta marca excesivamente cara de bolsas y accesorios de la moda, ¿no? Para poder usar su marca, ¿no? Y también los productos de lujo que se encuentran en el interior de la escultura. Es decir, Prada se prestó a sí misma para realizar un proyecto que en todos sentidos resultaba una crítica hacia sus propios medios de producción, hacia sus propios formas de consumo, tal vez, ¿no? Y es tan absurdo una tienda inservible en medio del estado de Texas como una tienda en la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? Esa es la crítica del proyecto. Está
precisamente en el génesis de su articulación, ¿no? El puente entre lo público y lo privado se materializa en esa contradicción, ¿no? Es al mismo tiempo una crítica a la cultura de consumo de las élites, que usa sus propios medios de producción, sus propios símbolos en su contra, ¿no? Y ahí reside, creo yo, su potencia. Si esto fuera cualquier otra cosa y no Prada, no tendría la misma potencia. Si no tuviera recursos públicos y fuera únicamente una instalación de un privado, no tendría la misma potencia, ¿no? Entonces, esto es el juego que estoy proponiendo, ¿no? Para movernos un poco más rápido, Yo tengo voy a... una duda. Sí, Y venga. bueno, ya que es lo que pasa es que hablas de PECDA y pones estos ejemplos que nunca, nunca, nunca se van a hacer con fondos de PECDA, porque lo máximo que te dan son 50,000 pesos. Está bien. Entonces, de todas formas, aunque aterricen conceptos así y pongan Gucci en Bacahuadichi o algo así, no va a suceder. Entonces, de repente se me hacen que los ejemplos que ponen no conectan con el programa que estamos atendiendo. Está bien y lo entiendo. Obviamente esto es básicamente pensar en cómo pensamos proyectos de diferente escala, ¿no? Y obviamente esto es un proyecto a mucha mayor escala tal vez que los que el PECDA puede financiar, pero lo que yo te diría es al contrario, hay que pensar en el PECDA y en otros recursos que se pueden también amasar más allá de los recursos públicos, que es precisamente como se han logrado financiar este tipo de proyectos tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes por qué no hay becas como PECDA en Estados Unidos? Sí las hay. De hecho, No, pero no, a las partir hay, las hay 60, de 70, manera estatal y de forma nacional. no, pero a partir de los 60, 70 quitaron y se la pasaron al sector privado porque hacían muchas cosas como estas que después la comunidad veía que no tenía impacto. Y aquí en México lo pones. Y pones, hace rato que dijiste que las artes se mantienen por voluntad de las instituciones políticas y eso es mentira. Ujú. Las artes se mantienen por la voluntad de las personas que las hacen, aun cuando no tengan recursos, no por las Mm, instituciones. Bueno, sí, Eh, o sea, en el tema de susceptibilidad, o sea, en esta reflexión, por supuesto que entran, o sea, estos comentarios tanto válidos desde el punto de vista de creador y tomemos en cuenta una reflexión que está haciendo Bruno sobre la provocación, ¿no? Que el arte es lo que hace, provocar. Entonces, pienso que el comentario de Pedro es súper, súper válido, digo, la trayectoria también y los proyectos que él ha hecho. Y fíjate que desde que iniciamos Susceptible, estábamos comentando eso, lo que Bruno decía. Además de PECDA, hay otras convocatorias, hay otras formas, hay otros modelos de gestión. Este Susceptible Lab es una voluntad, ¿no? Por parte del comité, de parte de las instituciones, pensando en el proceso para llegar a un producto. Vamos a suponer que en este momento no se trata de PECDA, ¿no? Vamos a suponer que en este momento no se trata de Sonora. Vamos a suponer que se trata de algo estándar de cómo nuestras ideas de redacciones de proyectos impactan, ¿no? Que creo que es lo que estamos ahorita tratando como de reflexionar a través de Bruno, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas, Bruno? no, me parece muy bien. Yo creo que mi idea aquí es presentar más bien una manera de cómo articular ciertos proyectos que se han hecho en otras partes, con otro tipo de condiciones, obviamente. ¿Sí? Ujú, Yo no estoy tratando de decir, hey, esto es lo que ustedes tienen que hacer, y claro. obviamente con el PECDA y con los recursos que el Estado puede pues, promover para este tipo de Ujú, proyectos, ¿no? Al contrario, lo que yo quiero hacer hoy es precisamente abrir el horizonte de cómo pensamos de inicio ujú, los proyectos para PECDA o para cualquier otra cosa, más claro, allá de PECDA incluso, porque a exacto. mí me pareciera muy limitante pensar que PECDA es la única y exclusiva razón para generar un proyecto artístico, un proyecto cultural, un proyecto de activismo, lo que sea, ¿no? Claro. O más Oye, bien de un impacto más grande. Dígame.
Tenemos a Ana Celia y a Ana Adelante, Peña que sí, sí, levantaban sí, la mano. ¿Tú interrúmpeme, querías perfectamente. conversaciones e interrupciones? Me Ahí te la parece echas. genial, ¿no? Para eso es. Ok, no sé si quiera primero a Ana Celia y luego Ana Peña. Ana Celia. Ujú, Sí, Adelante. gracias. ujú. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, adelante. Sí, bueno, yo también aquí tenía así como cierta duda, y respecto a lo que comentó el compañero Pedro, también coincido en eso, ¿no? Me hacía ruido la cuestión que estamos viendo, lo de PECDA, y están poniendo unos ejemplos que no son como como el repitiendo, ¿no? Sea la realidad que vivimos aquí, que igual ya está interesante, pero pues igual y nos pudieran decir qué tipo de proyectos a los que podemos aplicar más allá de PECDA, que creo que es una de las preguntas que nos ponen en el cuestionario. Entonces, estaría interesante también yo, que soy toda una novata en esto, apenas me estoy metiendo en esta cuestión de la gestión cultural, me interesaría saber cuáles son las posibilidades tanto de aplicar en México como de Estados Unidos, ¿no? O de otras partes que podemos tener, eh, que no solamente se queda a la cuestión de del Estado, ¿no? Que en lo personal no confío en programas como el EFICAS, pero que me interesaría saber de otros que sí existen y que puedo, porque como repito, yo apenas estoy adentrándome a esto, Ujú. ¿no? Ok, Bruno, a lo mejor aquí yo puedo dar la primera acercamiento y luego sí, tu adelante. comentario. Ujú, claro que Fíjate, sí. Ana, precisamente Susceptible Lab surge de esta idea de decir, vamos a hacer un laboratorio para redactar proyectos. Desde mi punto personal de vista, todos los proyectos siguen un mismo hilo, ¿no? El impacto que yo ya me imaginaba que la conferencia de Bruno iba a ser controversial, porque precisamente articular proyectos desde su impacto, como es el título de la conferencia de Bruno, si has escuchado las otras conferencias o si estuviste en la introducción del programa, la idea es, nuestros proyectos tienen paquetes y tienen partes, ¿no? O sea, todos los proyectos tienen que tener como parte A, parte B, parte C, parte D. La intención de Susceptible es precisamente tratar de darnos cuenta de cómo estamos redactando o organizando nuestros proyectos y decir, bueno, si es para personas que ya tienen, por ejemplo, experiencia, bueno, la convocatoria de PECDA en este sentido, o sea, te pide ciertos requisitos. Hay personas que no logran reunir esos requisitos. Entonces, y hay personas que están iniciando su camino en el hacer de proyectos, porque recordemos que PECDA no solo va dirigido a los creadores consolidados, incluso se está pensando también en que cualquier persona, como tú que dices que vas iniciando en este andar, pueda tener acceso a ese fondo, porque recordemos que pues también, como dice Bruno, o sea, pues PEGDA es una cosa, FONCA es una cosa, Eficaz es otra cosa. Entonces, pero si tú te brincas a Estados Unidos, creo que el esquema de diseñar un proyecto es el mismo porque el impacto aquí en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, el concepto del impacto es el mismo. Entonces, lo único que estamos como que yo creo pensando en Susceptible Lab es, vamos a reflexionar, exactamente esto es lo que queríamos que pasara. O sea, nosotros no venimos aquí a promover que PEGDA es lo mejor del mundo. Estamos hablando de que en este momento el instituto tuvo la iniciativa de decir, pues, ¿saben qué? Hagamos, o sea, una reflexión, o sea, y no lo están haciendo ellos, o sea, estamos nosotros de alguna manera como comunidad sonorense desde la comunidad hacia la comunidad. Nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie y yo creo que si logramos diseñar proyectos que puedan ser susceptibles a, no nada más esta convocatoria, a varias convocatorias, pues va a ser todo, o sea, va a tener un impacto en el desarrollo de nuestro territorio, ¿no? Pero tomando en cuenta que todos los proyectos tienen como un esquema. Verás, Bruno, si quieres comentar sobre esto para luego darle la palabra a Ana. Sí, yo creo que hay poco más que agregar. Me parece que mi intención desde el principio es no enfocarnos en los recursos económicos que va a venir de PECDA. A mí me parece que eso, especialmente cuando estamos pensando en generar proyectos que
desde el impacto que van a tener. Creo yo, hay proyectos que son exclusivos para la disciplina y creo que hay lugar para eso, obviamente lo hay. Lo que yo más bien quisiera proponerles el día de hoy, ¿no? Es pensar más allá de la disciplina, pensar más allá de las limitaciones geográficas y de las condiciones, porque desde el concepto, y sobre todo si pensamos en un concepto inicial potente, más allá de la riqueza de sus materiales. Precisamente por eso empecé con el plátano. El plátano en sí mismo no cuesta nada hacer, ¿no? Es Es el puro concepto, concepto la el que va provocación. a generar una especie de provocación y que lo ha hecho inmensamente exitoso, ¿no? Precisamente el proyecto de Dred Scott, que es esta instalación que están viendo en su pantalla, ¿no? Es de la pobreza, tiene que ver con la pobreza de sus materiales, ¿no? Es una bandera puesta en el suelo con una imagen, ¿sí? Encima que hace la pregunta, ¿cuál es la manera correcta de colocar una bandera de Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y hay un cuaderno donde se invita a que haya una reflexión por parte de los visitantes y es una provocación que cuestiona el patriotismo casi compulsorio y casi como casi obligatorio de esta sociedad en específico, ¿no? Y podemos hacer lo mismo en México, es decir, ver cuál es la reacción, ¿no? Eso Claro. voy, ¿no? Más bien, mi idea del día de hoy es venir a presentar este tipo de proyectos, ¿no? Que desde su génesis han intentado articular algo que va más allá de los materiales que están haciendo, algo que va más allá de las limitaciones del PECDA. Dígame. Oye, Bruno, no te hagas. Tú viniste a alborotar la vitachera, no te Por hagas. Ya era el supuesto, plan. sí, yo siempre. Lo que querías era la controversia. Oye, Ana, ¿qué Bien. onda? Dime. Bueno, respecto al proyecto anterior, al de Prada, Sí. entiendo este último, ¿no? Que nos presentaste y a lo mejor es Ay, perdón la música, mi vecino tiene un ruidajo aquí enseguida. Entiendo ¿no? Y está en un espacio, supongo que es una galería, un museo, y la gente puede acceder a este tipo de arte, ¿no? Por más abstracto que sea, pues hay un público al que va dirigido y esas personas pueden ir a ese lugar a apreciarlo. Pero el otro proyecto en el que dices que se gastaron $120,000, y que primero tuvieron que trabajar con Prada para obtener como el permiso de utilizar el nombre y demás, o sea, no entiendo, pues no. No entiendo cuál es el impacto social de ese tipo de proyectos en donde se invierte un montón de dinero y que más bien parece, o sea, no se ve como estoy haciendo una crítica a Prada, sino le estoy dando publicidad. Y además, ¿quiénes acceden a esto? O sea, ¿a quién va dirigido ese proyecto, por ejemplo, esa propuesta? ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a esa obra? Hay personas que pasan por ahí porque sí se ve que es el desierto, no sé cuántas visitas puede tener esa obra, ¿no? Entonces, no entiendo cuál es el impacto. Bueno, yo desde mi persona trato de que los proyectos que realizo, pues que tengan una retribución a las personas con las que colaboro o al público al que va dirigido. Entonces, no entiendo ese otro tipo de Ok. proyectos, pues. Oye, Bruno, antes de que contestes, déjame te comparto mis apuntes. No volver a invitar a Bruno a conferencias. No es cierto, no te creas. Es que A él dijo ver, que podíamos hacer no, sí, preguntas. claro, pues lo que le dije, ahí te la echas, tú dijiste. Órale, Bruno, estoy esperando esa respuesta. Yo también quiero saber. Bien, lo de Prada es interesante, creo yo, precisamente porque el impacto social o impacto político lo pensamos siempre como una especie de retribución hacia, de manera como más directa, ¿no? Es decir, si yo estoy recibiendo ciertas cosas de mis lectores, de mis espectadores, de los participantes de mis proyectos, entonces una manera de hacer este impacto es retribuirles con algo, ¿no? Mi intención aquí es poner, por ejemplo, un proyecto como este, en donde pues, la retribución no es directa hacia los visitantes, ¿no? De hecho, cualquier persona puede ir a visitar la escultura, es una escultura, ¿no? Es pública, es como si hubiéramos puesto
la tienda o esta tienda, entre comillas, de Prada en medio de una plaza pública en México, ¿no? O sea, sería igualmente absurdo, ¿no? Pero parte del proyecto era precisamente sacarla, ¿no? De su entorno urbano, porque las tiendas de Prada están en las grandes urbes, ¿no? Y ponerla en las zonas rurales, precisamente porque nadie en esa zona, que es una zona además inmensamente en su mayoría hispana, ¿sí? Latina, ¿sí? No tiene acceso ni los recursos económicos para comprar en Prada, ¿no? Entonces, parte de la crítica es descolocar, ¿no? El entorno que una tienda normal, funcional, de consumo podría tener y ponerla en el desierto. En un desierto que además está transitado por un montón de personas y además es en sí misma un productor de economía. Prada, la Prada Marfa es uno de los atractivos de un pueblito que se llama Marfa, Texas, que además se ha convertido en una especie de meca del arte contemporáneo en Estados Unidos. Y tiene, no sé, 2,000 habitantes, ¿no? Entonces, Oye, a eso voy, ¿no? En sí mismo el proyecto no solamente atrae controversia, porque desde su génesis es controversial, sino que también genera turismo, genera, en fin, genera cosas que son en sí mismas controversiales, ¿no? Pero bueno, esta sería oye, mi respuesta de cuál es el impacto. ajá. El impacto es la controversia, El ¿no? impacto, sí, porque hablabas del concepto y todo eso. Mira, fíjate, Ujú. ahorita antes de pasarle la palabra a Julia, ahorita que te escuchaba pensaba en bienvenidos a la complejidad de gestionar arte, ¿no? Porque una cosa es la creación y la otra es, a ver, pues, o sea, búscale fondos, búscale, o sea, estamos en un universo, ¿no? Donde la gestión cultural, como lo comentaba desde el fin de semana 1, es una elección, ¿no? Entonces, si uno elige la gestión cultural, hay ciertas fórmulas y hay ciertas cosas, y obviamente siempre ha habido este debate entre que la cultura es un universo enorme, grandísima la dimensión, y el arte es una de los departamentos de la cultura, ¿no? Hablábamos del concepto que maneja también la UNESCO, donde te dice, además de las artes y las letras, la cultura es la tradición, la forma de vida, la forma como piensan los seres humanos, cómo se manifiesta la humanidad. Entonces, yo creo que, pues, estamos tocando temas sensibles, susceptibles, y no porque sean tabús, sino porque, pues, hay que platicarlos y hay que hablarlos. Y en este caso, pues, ahí hay una bolsa, ¿no? Y ahí hay otra bolsa, y ahí hay otro apoyo, y ahí hay otro apoyo, pero el universo de los artistas no se minimiza ni se limita a los fondos. O sea, el universo de la creación de los artistas tiene que correr libre, ¿no? Como tú dices, o sea, bueno, a lo mejor el artista estaba pensando en el punto entre una contradicción y otra, y yo creo que eso es a veces lo que cuesta de repente, lo que es tan complejo la diferencia entre gestionar el arte o gestionar otro tipo de cosas. Entonces, Julia, te escuchamos, dinos qué onda. Hola, Erika. Hola, hola. Nada, me parecen muy buenos los ejemplos de Bruno, porque a lo mejor lo vemos como algo alejado, ¿no? Estas manifestaciones de arte tan conceptuales, tan contemporáneas, pero en Sonora sí tenemos artistas que están haciendo este tipo de acercamientos. Ujú. En las artes plásticas, yo recuerdo bien la obra de Carlos Iván Hernández, de Miguel Fernández de Castro y también de Miriam Salgado, se me va por ahí Sí. Ujú. el apellido, que trabajan todas estas cuestiones parecidas a los ejemplos que nos mencionan. Y Salado, muchas gracias, Lupita. Y me parece que los tres, si no estoy mal, han tenido apoyo de FECAS, algunos han tenido apoyo de FONCA, sí, Carlos Iván Hernández ha tenido FONCA, y me parece que Miguel tiene ahorita el sistema. Entonces, sí se están haciendo este tipo de cosas en Sonora. De repente, pues nos toca, y con apoyos también que han salido de FECAS y que se abren hacia el FONCA, ¿no? Entonces está súper valioso y súper importante que tengamos eso de referente,
sí se hacen estas cosas y con apoyos institucionales. Claro. Estoy completamente de acuerdo. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que yo tenía también en mi presentación, que ya me la desmadraron toda, pero no importa. Ok, Es, tendremos que hacer parte no, 2. no, no, estoy bromeando, obviamente. Sí, sí, sí. Es, por ejemplo, el proyecto que el ISC acaba de apoyar hace el año pasado, por ejemplo, del pintor Fernando Robles, ¿no? Que Fernando Robles genera un libro maravilloso, además, con apoyo del ISC, pero también con apoyo de una editorial privada, ¿no? Que es Ediciones Tecolote, para hacer una serie de grabados sobre las personas sin hogar en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la potencia del proyecto, de nuevo, viene hacia no solamente el hecho de que es Fernando Robles, que obviamente es un artista consolidado y lo que tú quieras, sin embargo, es por qué, ¿no? O sea, por qué el ISC, más allá de que es uno de los pintores sonorenses más importantes de vivos, ¿no? Diría yo, ¿por qué el ISC y Ediciones Tecolote apoyan un proyecto como este? Me parece que tiene que ver con su potencia conceptual, ¿no? Es decir, no solamente una serie de pinturas con una técnica exquisita y con una refinación y una nitidez inmensa, sino que proponen un concepto, una crítica, visibilizan una problemática que va más allá del arte en sí mismo, más allá de la pintura en sí misma, más allá del grabado y de las técnicas, que sin duda pues es un maestro de la técnica, pero el punto, creo yo, no es hablar de el otro virus, es el nombre del libro, es precisamente que durante la pandemia tenemos el otro virus de la pobreza, ¿no? Y que se nos olvida que las cosas van juntas, ¿no? Entonces, no solamente generar un proyecto de una disciplina artística, una disciplina social, incluso diría yo, sino tender puentes entre cosas que aparentemente no están relacionadas, ¿no? Tender puentes a través del proyecto, cosas que se visibilizan a través de estos proyectos, cosas que se visibilizan a través de las técnicas y a través de el concepto detrás de los proyectos. Eso es básicamente lo que yo vengo a decir, ¿no? Y sin duda en Sonora y en México y en Sudamérica y en todas partes del mundo están este tipo de proyectos. Y lo que yo les pongo aquí es, precisamente yo pudiera haberme ido con los proyectos que están en Sonora, pudiera haberme ido con los proyectos que están en la Ciudad de México, que hay un montón, para muchísimos, los proyectos que están en Europa y demás. Hice esto para que vieran algo que a lo mejor no conocían, ¿no? Y por eso usé este tipo de ejemplos, ¿no? O a lo mejor No para imitarlos, o a lo mejor Ajá. sí los conocían, Pero sino ese es el para territorio en donde generar estás. este diálogo. Exactamente, sí, es- eso es lo que yo analizo, ¿no? Ajá, Conmigo y con mis alumnos y con mis clases, ¿no? exacto. Oye, Bruno, ¿qué onda? ¿Podemos empezar como a irnos a Sí, cerrar? Digo, estoy claramente. completamente segura que vamos a tener una parte 2 y si no es por aquí, lo hacemos por mi Facebook, pero es que esto Órale. está buenísimo. No, tú Bien, dale, o sea, si necesitas más tiempo, dime, o sea, pero tú, o sea, tú yo no dale, tengo ningún problema, ¿ok? en realidad, con mucho gusto. Bien, Ujú, yo les puse esta cita de Florencia Garramuño, que es precisamente otra manera de ver lo mismo, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, que se están haciendo en las últimas décadas que son inespecíficos, les llama ella, es decir, que van más allá de una sola disciplina y que sí tienen que ver con proyectos culturales o proyectos artísticos que básicamente rompen el enmarque de la disciplina específica, ¿no? Son proyectos no solamente inespecíficos, sino también hasta cierto punto ella les llama impropios, ¿no? ujú, ujú. A mí me gusta más la palabra inespecífico que una cosa que se usa mucho a través de la crítica, que es como decir, hablar sobre hibridez, por ejemplo, ¿no? No me gusta pensar en proyectos híbridos en sí mismos, me gusta pensar en proyectos inespecíficos. Creo que como concepto nos da para más, ¿no? Uno de estos es Drift, esto es un libro. Bueno, es que es un montón de cosas, ¿no? Es un libro que al mismo tiempo es un performance y al mismo tiempo es una instalación y al mismo tiempo es una serie de excavaciones y reflexiones sobre el lenguaje, ¿no? Básicamente este es mi ejemplo final, ¿no?
Eh, ¿qué es, ¿Qué hace? Karin Verbo es esta escritora que está en Noruega y es noruega y francesa, pero vive en Londres de toda la vida. Y lo que hice es tratar de excavar, y aquí tengo el libro, por cierto, ¿sí? Excavar los orígenes anglosajones medievales del inglés y conectarlo con una crisis social europea que es eh, la migración por Ujú. parte de pues, zonas de conflicto en el Medio Oriente y en Asia hacia Europa, ¿no? Entonces lo que hace es básicamente promover que el lector, ¿no? El lector que se enfrenta a la obra desde el principio, le invita a perderse, ¿no? A perderse un poco, a estar a la deriva, como lo hacen estos migrantes, ¿no? El lector deriva en el lenguaje, ¿no? Se pierde en el lenguaje que es inaccesible por su historia y los migrantes se pierden por sus necesidades, por las voluntades políticas, por las problemáticas sociales, ¿no? Entonces, el concepto es básicamente generar en el lector eso mismo que quiere criticar, ¿no? Generar en el lector, generar en el espectador, generar en la gente que va a la instalación de esta artista, ¿no? Esta misma sensación que probablemente o de manera mucho más segura, ¿sí? O más insegura en el caso de los migrantes, sucede en el Mediterráneo, ¿no? Todo esto, en fin, ya para terminar un poquito, ¿no? Estos son algunos ejemplos del libro para que vean más o menos cómo está. Estas son una serie de coordenadas, por ejemplo, que asemejan a un barco, ¿no? En el Mediterráneo y son al mismo tiempo coordenadas que de navíos que se han perdido en el mar y que, pues, obviamente, gente ha perdido la vida en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa, ¿no? Ujú, En fin, para cerrar, y si quieren seguimos platicando, ujú. eh, a mí me parece que, a forma de conclusión, lo que quiero que discutamos, ¿no? O lo que quería o quiero discutir el día de hoy, o por lo menos dejarles con esta reflexión, es las formas en las que se gestan los proyectos culturales que van a estar en la vida pública. Deben considerar, creo yo, eso, su impacto más allá de sus disciplinas específicas. Así, las consideraciones de lo social y lo político adquieren forma en las maneras en las que pensamos lo que queremos hacer, ¿no? Lo habitamos un rato y después lo ponemos por escrito. Pensar esto desde el inicio es, creo yo, ya la mitad del trabajo, ¿no? La mitad del trabajo es generar este concepto y después empezar a gestionar todas las maneras posibles de que ese proyecto pues, suceda, ¿no? Y sea precisamente susceptible no solamente a apoyos públicos, sino a apoyos privados, sino a un impacto social que va más allá del arte por el arte, ¿no? Básicamente eso sería lo que vengo a decir el día de hoy. Bruno, yo te quiero agradecer mucho esta mañana tu, pues tu apertura, tu tiempo, tu preparación para esta conferencia. Sabía que nadie más iba a ser capaz de dar esta conferencia en el marco de este proyecto que estoy pensando, porque a lo mejor me faltó decir algo muy importante, que es como un disclaimer de, así como salen las películas en las canales de televisión, ¿no? Las opiniones de susceptible no son necesariamente las opiniones del PECDA o del Instituto Sonorense o del FONCA o de algo. O sea, em, susceptible es algo que bien está ahorita acompañando y acompañado, a lo mejor por PECDA y por esa institución que es el Instituto Sonorense de Cultura, pero todo lo que es la esencia de susceptible, sus conferencistas, el método, todo eso está vivo y está independiente de cualquier línea política o cualquier línea institucional. Y en este caso, a lo mejor es una de las cosas, fíjate, que habría que replantearnos cuando vemos el logo de las instituciones puestos con nuestros proyectos culturales, ¿no? Que pareciera que a lo mejor y estamos como
pegados o que dependemos, ¿no? De ciertas ideologías, cuando es una forma de gestionar, o sea, como tú dices, ahorita el modelo de gestión de México, pues depende de los fondos públicos. En Estados Unidos depende de como decía Pedro ahorita, ¿no? Que ya tiene bien estudiado por allá, depende a lo mejor de más de instituciones privadas, donaciones, autogestión incluso. Entonces, yo creo que el, el que estemos nosotros aquí ahorita es gracias al acompañamiento de PECDA, del SACPC, del instituto. Sin embargo, las opiniones vertidas aquí pues no necesariamente responden a ningún lineamiento, ¿no? Y nos acabas de comprobar de alguna forma que la intención de susceptible en esta conferencia de articular más allá articular más allá de la disciplina, articular desde su impacto es vámonos a la metodología de hacer proyectos y como siempre el impacto y la comunicación vienen al final, ya cuando haces toda tu ruta y luego dices, híjole, al final, es que si me hubiera ido al principio y si hubiera dicho, es que mira, a ver, vamos a pensar en el impacto, primero lo traigo y luego me agarro la ruta de trabajo. Entonces, es más o menos como que esa es la esencia de lo que estamos pensando, porque incluso el mismo nombre de Susceptible Lab es para eso, es para sacar todo esto que traemos y decir, hey, los proyectos o sea, son una extensión de nosotros, no puedes separar el proyecto del artista, ¿no? Entonces tú escribes el proyecto en la hoja en blanco, pero pues esa hoja en blanco es el artista, ¿no? También. Entonces, queremos agradecerles a las personas que participaron, que hoy hicieron ese contraste y creo que habla también esto de la apertura, ¿no? La diversidad, la diversidad de opiniones, que no hay desarrollo cultural sin los contrastes, ¿no? Entonces, yo siento, Bruno, que eres un aliado súper valioso para este proyecto, no solamente para Susceptible, sino para la comunidad cultural de Sonora. Yo, de alguna forma, que estoy lejos ahorita de mi tierra, que estoy viendo las mismas cosas que estás viendo tú y quiero regresar y decir, oye, no es que lo estemos haciendo, no es que lo estemos haciendo mal, o sea, por supuesto que porque sabemos el valor, la riqueza de los proyectos de Sonora, yo me atrevería a decir, Sin duda. hay mucho más allá de PECDA y hay mucho más allá del Instituto Sonorense. O sea, entonces, pero resulta que ahorita esto es en lo local y el territorio en donde estamos. Entonces, que se queden con la idea que próximamente y gracias a la voluntad de PECDA vamos a obtener vamos a hacer también ahí un blog y una sección para que puedan descargar más material y bibliografía para que tengan más opciones de dónde agarrarse y por supuesto que cuentan contigo, cuentan conmigo, cuentan Claro, con todo el por equipo del supuesto que sí. PECDA y qué más quisiéramos nosotros que ver a Sonora en un desarrollo cultural pum pum arribotota, ¿no? Esa es la idea de todos. Sin duda, yo creo que además PECDA es un punto de partida, Ujú, ¿no? Yo lo que dije, por ejemplo, y le agradezco mucho a Pedro que ujú, lo trajera a colación. ujú, Cuando yo hablé un poco de esta idea de que dependemos a veces en México de las instituciones públicas, ¿no? Es al mismo tiempo una crítica y una realidad, ¿no? ujú. Me parece que hay que ir un poco más allá de las instituciones públicas, precisamente porque cuando estamos pensando en el génesis de nuestros proyectos, y lo hacemos única y exclusivamente para accesar a recursos públicos, me parece que nos estamos limitando de maneras innecesarias, ¿no? Exacto, Habría que pensar en grande, ¿no? Básicamente es lo que le estoy queriendo decir. Pensemos más allá de las becas, pensemos más allá de las convocatorias, pensemos más allá exacto, del PECDA y demás, ¿no? El PECDA es exacto. algo súper positivo. Ujú, Yo creo que debería de seguir, por supuesto ujú, que ujú, sí, ujú. pero no es lo único, ni es básicamente no puede ser, creo yo, el motor de lo que estamos haciendo, Claro, ¿no? y Me, en me encanta, susceptible. por ejemplo, que Sí. Ana mencionara lo del monumento al tubo, me Ujú. parece una maravilla, Uy, no me sí. porque el monumento al tubo fue una cosa increíblemente maravillosa en Hermosillo, en donde se hizo de manera, Ujú, digamos, un ujú. poco no intencionada, para celebrar el acueducto y lo que sea, y se convirtió en un punto de protesta, ¿no? En un, Ahora, ¿sí? que de manera intencional se convirtió en una especie de monumento a
no sé, ¿no? O Sí, sea, un sí, sí, sí. monumento a disentir, ¿no? Era De una formas políticas. respuesta social. Ahora, con toda esa riqueza de creadores y de creadoras que tenemos en Sonora, ¿cómo gestionamos los proyectos? Ese para mí es el punto y el hilo central. El problema y la controversia no es si Sonora tiene o no tiene talento o creadores. Esa no es la bronca. El problema es en México y en Estados Unidos y en todos lados, las cosas se tienen que gestionar. Hay que hacer papeles, hay que hacer proyectos, o sea, el problema no es el talento. La cuestión está que la realidad ahorita es una, y yo en una parte de susceptible redacté y dije, es que a veces creemos que nuestro proyecto vale lo que la convocatoria nos está dando, sea PEGDA o la que sea, y no, o sea, es una parte del patrocinio. O sea, lo que te pueden dar en ese momento esa convocatoria, pues es eso, pero tu proyecto no vale eso, eso todos lo sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que patrocinar, hay que buscar otras fuentes de financiamiento, pero para eso ocupas un proyecto en un papel, en un PDF, en un archivo, en una carpeta. Entonces, lo que intentamos hacer en Susceptible es que desde las personas que no tienen ni idea de cómo hacerlo, hasta las personas que ya son Supermaster Ninja Turbo, podamos tener, o sea, una plataforma pareja de decir, ese es el paso 1, es el paso 2, el paso 3, paso 4, y el impacto. Pensar el impacto desde ahorita como tú nos los estás proponiendo y exponiendo, es una buena manera de reflexionar cómo podemos gestionar y redactar. Bruno, muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? No sé si alguien más tenga algún comentario, si alguien más tenga este, alguna propuesta, alguna idea. ¿Todo bien? Sí, si alguien tiene alguna cosa que agregar, con mucho gusto, adelante. Bruno, esto se puso buenísimo. Vamos a hacer una segunda parte, por supuesto que sí, si no aquí en el capuchino. Entonces, y ahí sin límite de tiempo. Pero yo sí quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por estar aquí. Mira, Jesús, ya Mira, te estaba Jesús, venga, esperando, ¿ves? Jesús, Estaba te estaba esperando a esperando. último momento. Échamelo, Venga. sí. Tengo 5 minutos antes de que nos vayamos. Échale, Jesús. Hola, buenos días. Espero que me escuchen. Sí, todo Sí, bien. Sí, sí, estaba pensando, ¿no? Escuchando aquí a Bruno sobre esa cuestión, ¿no? De cómo se gestan los proyectos culturales y que estos deben generar un impacto más allá de la misma, la misma obra, ¿no? Como un punto de partida, ¿no? Para realizar un proyecto. Es esto que menciona de ir más allá del arte por el arte. Entonces es como, bueno, lo entiendo como una especie de que el artista, ya no como artista, sino como un agente de cambio, una especie de activista o sea, que me recuerda mucho a esos movimientos de activismo realizados pues, no sé si eran artistas o políticos que visibilizaban las problemáticas, ¿no? Que pues han aquejado a la sociedad, ¿no? Que, por ejemplo, todo lo que estamos ahorita, o todo lo que se manifiesta ahorita en la realidad, pues es producto de esa visibilización, ¿será? De las problemáticas, ¿no? Que buscan concientizar a la población sobre sobre las mismas y que esto pueda generar un cambio, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahorita aquí en Sonora, pues tenemos esto de una gran problemática social, por ejemplo, de colectivos de personas que buscan otras personas, por ejemplo, ¿no? Y agrupaciones que hacen cierto papel específico, que buscan visibilizar en la comunidad e incluso en toda la sociedad sobre el problema que les aqueja, ¿no? Entonces, aquí es donde, pues, pensando en los proyectos, pues muchas veces el artista pues los presenta como más personal, ¿no? Una reflexión sobre el mundo, pero estos proyectos como que involucran a más o esta forma de pensar o de gestionar los proyectos como que involucran a más a más personas. Entonces, esta cuestión de generar más allá del proyecto, Ujú. no sé, o sea, me causa conflicto porque sí es algo
por ejemplo, para un proyecto como PECDA, en la cual llegan muchos artistas, tanto amateurs como profesional, en la cuales apenas están, por el lado de los amateurs, apenas están empezando a vislumbrar, y el profesional ya está más enfocado en proyectos más más específicos, incluso un poquito más personales. ¿Cómo ves tú, Bruno, esta problemática? Bueno, yo lo veo como una problemática, no sé si tú lo ves así. Sí, me parece muy linda tu pregunta porque creo yo que es importante pensar digamos, lo común. Tendemos a pensar que es una contradicción, ¿no? Que lo común va en contra de lo propio, ¿no? O de lo individual o del yo, ¿no? Y a mí me parece que hay que pensarlo al revés, ¿no? El yo es parte de lo común, ¿no? Un ejemplo muy rápido, ¿no? Todo el mundo dice que la poesía no sirve para nada y yo estoy de acuerdo. La poesía no sirve para nada. Ahora, no, es en serio, no tiene una utilidad real, ¿no? En el mundo. Ok. ¿De acuerdo? Desde Platón, ¿no? Exactamente. Entonces, dejemos que el arte sirve para algo, no sirve para nada, ¿no? Lo que sirve es el medio a través del que articulamos un lenguaje de lo común, un lenguaje para pertenecer o no pertenecer a algo. Por ejemplo, hablemos sobre Abigail Bojorquez, que es lo primero que se me viene a la mente. A través de sus poemas, el tipo hizo una crítica de manera muy sagaz, ¿no? A la discriminación inmensa que sufrió la comunidad homosexual en los 80, ¿no? Fue el primer libro literario sobre el SIDA que se escribió en México y fue un libro de poemas. Entonces no sirve para nada, ¿sí? Pero sirve para todo, ¿no? En el mismo sentido. Es decir, no tiene una utilidad real en el término, digamos, más literal del uso del concepto. Sin embargo, tiene un medio, ¿no? Genera un lenguaje de pertenencia en donde el yo se convierte en lo común, ¿no? Desde el yo podemos articular cosas sumamente poderosas y sumamente potentes para generar discursos que promuevan por lo menos una visibilización de ciertas problemáticas que tenemos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, Abigail, por ejemplo, siempre hablaba de sí mismo. Él era el sujeto de sus propios demonios, era el sujeto de sus propios poemas. Sin embargo, siempre salía del yo para los demás, ¿no? No se trata de escribir el yo por el yo, sino que se trata de escribir no para los otros, sino con los otros, ¿no? Hay que escribir una especie de comunalidad desde el yo, ¿no? Pues los proyectos personales están perfectos, ¿eh? No están peleados con el impacto que puedan tener, al contrario, ¿no? Yo creo que además no hay maneras de no articular cosas desde el yo, ¿no? La potencia está en que de ahí partimos hacia lo común o con los demás, ¿no? Si nos quedamos solamente en lo individual, me parece que perdemos una parte de la potencia del impacto de nuestros proyectos. No es que sea válido o no, ese no es el punto. Yo creo que hay que, más bien, mi invitación es a una reflexión, precisamente, que reflexionemos desde dónde estamos partiendo cuando gestionamos estos proyectos o cuando los empezamos a pensar, ¿no? Si caemos en un proyecto personalísimo de autoexploración, me parece perfecto. Eso no pasa nada. Porque además el impacto que eso puede tener con la resonancia que el otro puede identificarse con uno, pues ya está, ¿no? Ese es el impacto que queremos lograr, pero hay que pensarlo. Claro. Y hay que reaccionar después del hecho, ¿no? Esa es la provocación. Entonces, no creo que sea un conflicto, al contrario, ¿no? Gente que está pensando en decir, bueno, yo uso esto para expresarme, para expresar mis emociones, para expresar mis necesidades, está perfecto, pero hay que pensar en cuál es el impacto, cuál va a ser, más allá de solamente escribir poemas, o hacer una obra de teatro, o hacer una pieza de danza, ¿no? Más allá es cómo el otro va a integrarse en mi proyecto también, ¿no? Incluso si es solo sobre el yo, ¿no? Eso es lo que yo diría. Damas y caballeros, Y y algo ese fue parecido Bruno Ríos. Oye, Jesús, espérame, sí, lo que pasa es que sabes que mejor que Bruno nos diga dónde pueden seguir platicando, porque ahorita necesito ya irme a otra reunión
o sea, hay algo programado después de esto. ¿Qué te parece, Bruno, que nos dices por dónde la gente puede seguir haciendo contrastes contigo? Yo les dejo mi correo electrónico, escríbanme con mucho gusto. Ahí está, lo dejo en mi chat. Ok, Bruno Ríos, gmail.com. brunoríos@gmail.com. Sí, Escríbanme ajá. y tengamos como al estilo de los viejos españoles, ¿no? Escribámonos cartas, Sí, oye, tengamos Jesús. un epistolario, ¿no? Sí, Jesús, perdón, no te quise cortar el rollo, pero ya estamos ahorita ya frita de tiempo porque pues, estuvo bien sabrosa esta conversación. Bruno Ríos, muchísimas gracias. No, ¿de qué? La próxima conferencia con la que vamos a cerrar el ciclo de conferencias de Susceptible es El dinero, entre paréntesis, no importa. Y esa conferencia la va a dar la doctora Alfa Escobedo, la directora de Cultura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, va a estar también bien sabrosa esa conferencia. Entonces, Bruno, muchísimas gracias a nombre No, pues, gracias a del ti. PED, a nombre del Instituto Zonas de Cultura, a nombre del SAC-PC, del Sistema de Apoyo a la Creación. Pues nos dejaste aquí pensando y reflexionando. Vamos a buscar otros espacios para seguir Claro compartiendo. que sí. Y pues hoy más que nunca el nombre Susceptible Lab tiene sentido. Sí, ¿no? Entonces, pues nos vemos ahorita, las personas que nos vamos a quedar en la otra reunión. Y bueno, a todas las personas, a la comunidad sonorense, muchísimas gracias. Y creo que van a venir proyectos muy interesantes, muy, muy interesantes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.